Revelado, dos huérfanos descubren 1,7 millones en la basura y su vida da un giro. INESPRADO. El sol brillaba con fuerza sobre el bullicioso mercado, llenando el aire de colores vibrantes y aromas intensos. Valentina, de 12 años, y Luis, de 10, se movían entre los puestos buscando botellas para recoger unos pesos que ayudaran a su abuela, doña Rosa, a pagar las deudas. La rutina, aunque dura, era su forma de encontrar un pequeño alivio en medio de la tristeza de perder a sus padres. Pero esa mañana, algo inusual los aguardaba. Luis, con una mirada que mezclaba sorpresa y emoción, se detuvo ante un contenedor de basura, un destello de luz capturando su atención. Valentina, con el corazón acelerado, sintió que algo cambiaba en el aire. Se acercaron, sus manos temblando de anticipación, y al abrir la mochila raída dentro del contenedor, se encontraron con una suma que nunca habían imaginado, 1,7 millones de pesos. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par, su respiración se detuvo por un instante, y una tormenta de emociones la abrazó. ¿Qué vamos a hacer con esto?, musitó, el eco de sus palabras llenando el vacío entre ellos. La alegría se deslizó rápidamente hacia la ansiedad. Recordó las enseñanzas de su abuela sobre la honestidad, sobre el trabajo duro y la importancia de la familia. Luis, esto no es nuestro. No podemos quedarnos con esto. La voz de Valentina era firme, pero su propio corazón retumbaba con deseos contradictorios. Pero, podríamos ayudar a abuela, mejorar nuestra casa, tal vez incluso ir a una escuela donde no nos miren como si fuéramos menos, respondió Luis, con una chispa en sus ojos que la inquietó. Valentina lo miró, y en esa fracción de segundo, un dilema moral desgarrador apareció en sus pensamientos. Recordó a doña Rosa, su cariño, las historias que les contaba sobre el amor y la valentía. Pero también recordó las noches de hambre, el peso de las carencias. ¿Y si esto nos trae problemas?, pensó, sintiendo una presión creciente en su pecho. A medida que el dinero se convertía en una posibilidad palpable, también comenzaban a aparecer nuevas caras, amigos y conocidos que antes no estaban interesados en ellos, ahora bailaban a su alrededor, sonrisas falsas y ojos ambiciosos. La confusión se apoderó de su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras los nuevos amigos hacían su jugada, la presión sobre Valentina y Luis se intensificaba. Luis, atrapado entre la promesa de una vida diferente y la lección de su abuela, revisaba las posibilidades. ¿Y si solo tomamos un poco, lo suficiente para salir adelante, y luego lo devolvemos?, cuestionó, y la voz de Valentina resonaba en su mente como un eco insistente. La angustia crecía y en el fondo tenía miedo de que esa ambición les pudiera costar su unidad. Con cada día que pasaba, su hogar se llenaba de incertidumbre, y la culpa y la ansiedad se convertían en compañía constante. Si nos atrapan, perderemos todo, incluso a abuela, reflexionaba Valentina mientras luchaba con su corazón dividido. El tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos, un misterio oculto entre las sombras de su nueva vida. En ese momento crucial, un misterioso hombre apareció, alegando conocer secretos sobre sus padres, como una sombra en su camino final. Valentina y Luis, entre el deseo de cambiar su destino y el peso de su herencia, enfrentaban una elección que podía alterarlo todo. La pregunta flotaba en el aire: ¿podrían aferrarse a la lealtad que su abuela les había inculcado mientras sus corazones anhelaban algo más? La tensión era palpable, un abismo de incertidumbre que los amenazaba con consumir. Valentina se despertó una mañana con la mente agitada. La visión del misterioso hombre seguía persiguiéndola, sus palabras vagueaban en su mente como sombras. Esa incertidumbre comenzó a tomar forma como un fuego interno, empujándola a buscar respuestas. Sabía que no podían ignorar lo que habían encontrado, pero los celebres, aún elevados por la posibilidad de un mejor futuro, contrastaban con la voz de la razón que le recordaba a su abuela. Necesitamos un plan, musitó, mientras procuraba a Luis. Él estaba en la cocina, inquieto, consciente de que el tiempo no se detendría ante sus dudas.
Valentina se unió a él, impulsada por la urgencia de formular una estrategia. Vamos a investigar quién era ese hombre, sugirió, aguijoneada por una mezcla de miedo y curiosidad. Aunque tenía claro que no podía actuar sola, también sabía que cada decisión implicaba un riesgo. Luis, con su mirada llena de incertidumbre, asintió, pero su voz se quebró al hablar. ¿Y si nos metemos en problemas? No quiero perderte a ti ni a abuela. La preocupación de Luis resonó en el pecho de Valentina. La imagen de su vida derrumbándose frente a ellas la perseguía, pesadilla tras pesadilla. Si tomamos acción, tal vez no solo nuestra vida cambie, también podríamos entender la historia detrás de nuestros padres, le respondió, consciente de que necesitaba infundir en él un sentido de colaboración. En los siguientes días, Valentina comenzó a observar las interacciones en el barrio que antes pasaba por alto. Poco a poco, se hizo más astuta, prestando atención a los murmullos que giraban en torno a su descubrimiento. Algo dentro de ella crecía, la determinación de entender, de no dejarse arrastrar por el miedo. Desde su ventana, identificó patrones entre los nuevos amigos. Cada vez que se acercaban, Valentina notaba cómo los rostros de algunos vecinos iluminaban una mezcla de avaricia y deseo. Su abuela, sin saber lo que estaba ocurriendo, se mantuvo como un baluarte de estabilidad. Valentina la observaba en sus momentos de fragilidad, preguntándose si alguna vez podría contarle la verdad. Encerrarse en el silencio era más fácil que romper la calma con su angustia. Sin embargo, la balanza entre la traición y el deseo de protección inclinaba cada vez más hacia el riesgo. Paralelamente, los conocimientos adquiridos en las conversaciones escondidas le dieron a Valentina una chispa de confianza, y su mente comenzó a abrirse a estrategias más complejas. Optar por el camino de la verdad, por lo menos en el ámbito personal. Decidió que, antes de actuar, debía estar bien informada. Todo lo que podía hacerles daño también podía ser la clave de su escape. Debemos encontrar al hombre, dijo una noche mientras revisaban un plano del vecindario, trazando posibles lugares donde podría estar. Luis, sorprendido por la convicción de su hermana, inclinó la cabeza, vislumbrando la esgrima de su mente. Para él, cada decisión parecía un paso más hacia lo desconocido, pero Valentina estaba decidida a no dejar que su vida se convirtiera en la historia de alguien que simplemente aceptó lo que el destino le ofrecía. Mientras el reloj avanzaba, llegó el momento de salir a buscar. Existía un balance entre el riesgo y la recompensa, y en el fondo, Valentina sabía que llegar a la verdad era ahora su única opción. La perspectiva de un nuevo mundo se dibujaba en su mente, el descubrimiento era inminente. Pero lo que no sabía era que el hombre que buscaban podría abrir un camino de secretos que cambiarían su vida para siempre. La decisión de enfrentarse a su pasado la llevaría a cuestionar todo lo que creía saber. Con cada paso que daban, Valentina y Luis se adentraban más en un embrollo de sorpresas, en una búsqueda que apenas empezaba. La confrontación con su historia familiar, con sus propios miedos, y la posibilidad de una nueva vida sería una danza peligrosa. El momento de actuar se acerca, se recordó Valentina, empujada por un impulso inquebrantable que prometía, al mismo tiempo, iluminar y oscurecer su camino. El eco de sus pensamientos retumbaba. ¿Estarán listos para lo que está por venir? Valentina sintió un mar de adrenalina al salir de casa con Luis, la emoción y el miedo entrelazándose en su interior. La noche anterior se había preparado meticulosamente, revisando cada rincón del vecindario y anotando todos los lugares posibles donde podrían encontrar al misterioso hombre. Sabía que no podían permitirse errar en esta búsqueda. Cada paso guiado por la incertidumbre y el deseo de revelaciones. La primera parada fue una cafetería cercana, un lugar que solía visitar con su abuela. Este establecimiento tenía su propio encanto, pero en esta ocasión, el ambiente le parecía diferente, como si la verdad se escondiera entre las humeantes tazas de café y los murmullos de los clientes. Valentina y Luis tomaron asiento en una esquina, observando con atención a cada persona que entraba. Ella notaba cómo su mente comenzaba a procesar información de manera diferente, analizando gestos, expresiones, buscando una señal que pudiera llevarlos a su objetivo. ¿Cómo sabes si está aquí?, preguntó Luis, inseguro. No lo sé, pero alguien tiene que saber algo, respondió Valentina, convencida de que la comunidad guardaba secretos que podían ser recopilados. Cada mirada ajena que se cruzaba con la de ellos parecía tener un significado que aguardaba ser descifrado. Después de media hora de vigilancia, el primer indicio llegó a través de un conocido. Un viejo vecino, Santiago, entró con una bolsa llena de productos de limpieza. Suspiro de alivio y expectativa surgieron al verlo. Valentina recordó que Santiago había mencionado un nombre que resonaba,
el mismo del hombre que había dejado una huella tan palpable en su vida anoche. Sin vacilar, decidió acercarse a él. «Hola, Santiago, ¿tienes un momento?». Valentina se acercó, tratando de mantener su voz firme. Tras algunos nerviosos intercambios, Valentina logró encaminar la conversación. Mientras Luis se mantenía en la distancia, escuchando con atención, Valentina apretó mentalmente cada palabra que Santiago pronunció. Era un viejo amigo de su padre, pero lo que la intrigaba más era su relación con el hombre desconocido. Sin embargo, la conversación se tornó evasiva cuando Santiago, visiblemente incómodo, comenzó a mirar a su alrededor, como si temiera ser escuchado. «Lo siento, Valentina. No puedo hablar de eso», dijo con la voz temblorosa. La frustración palpó en su pecho. Esa expresión conocía el miedo que la había paralizado por tanto tiempo. Santiago no estaba dispuesto a revelar más, y la realidad de que quizás muchos se negaran a abrirse ante ella se volvió un peso en su mente. Pero Valentina se negaba a rendirse. De regreso a casa, una inquietud creciente entre las páginas de su mente comenzó a brotar. Esa sensación de impotencia se transformó en una determinación feroz. Ella no solo quería conocer la verdad, necesitaba descubrir qué la impedía seguir adelante con su vida. La búsqueda se había convertido en un viaje hacia su propio ser. Sin embargo, una semilla de duda floreció en su interior. ¿Era correcto forzar a las personas a recordar lo que preferían olvidar? Preguntas morales comenzaron a formar un tormento en su mente, desafiando su capacidad de discernir entre lo que era justo y lo que era necesario en su búsqueda. La línea entre la búsqueda de la verdad y la potencial destrucción de la paz de otros se volvía borroso. Durante los siguientes días, Valentina se sumergió en el aprendizaje sobre la investigación y la comunicación efectiva, buscando empoderarse de una manera que transformara su enfoque. Leía sobre el arte de escuchar y cómo cada intercambio podía dar forma a un camino nuevo, tanto para ella como para aquellos que la rodeaban. Una chispa de inspiración la llevó a reflexionar sobre lo que significaba la vulnerabilidad, sobre cómo acercarse a las personas de manera que se sintieran seguras hablando con ella. Un día, mientras examinaba notas de su investigación, escuchó a Luis conversando con alguien por teléfono. Su tono era disruptivo. Sutilmente, se asomó a la sala, y sus palabras la llenaron de intriga. «Sí, podría reunir más información. Sí, con gusto haré el contacto». Valentina se sintió fascinada. La dinámica estaba cambiando. Luis, con su voz temblorosa pero decidida, comenzaba a encontrar su espacio en esta búsqueda, y esa conexión abriría a ambos nuevas posibilidades. Sin que se percatara, se estaba estableciendo un nuevo lazo entre ellos, una colaboración que sería crucial en su viaje. Sin embargo, algo no encajaba. Mientras su determinación crecía, una sombra de inseguridad y desconfianza la envolvía. La pregunta persistente continuaba en su mente, como un eco constante: ¿realmente están preparados para los secretos que están por descubrir? Era evidente que lo que parecía un simple descubrimiento podía llevarlos a una red mucho más complicada de la que jamás habían imaginado. Y aunque Valentina se sentía más empoderada, un retazo de su ser temía lo que significaría la verdad. Valentina se despertó esa mañana sintiendo un impulso renovado. La búsqueda de la verdad había trascendido de ser un mero pasatiempo para convertirse en un propósito que moldeaba su esencia. Esa transformación estaba presente en cada rincón de su vida diaria. Mientras se preparaba un café, recordó la conversación con Santiago. La negativa de él a compartir detalles la había dejado con más preguntas que respuestas. Se dio cuenta de que cada intento de conectar con la verdad era una proyección de su necesidad de comprenderse a sí misma. La búsqueda del hombre misterioso se había vuelto paralelo a su propia exploración emocional. Decidió dedicar la mañana a investigar más sobre el pasado de su padre. Las cajas de recuerdos en el desván estaban llenas de documentos, fotos y cartas que habían adquirido un nuevo significado. Cada hoja era un fragmento de su historia que podía ayudarla a entender lo que la había llevado a este punto crítico. Valentina se sentó en el suelo, rodeada de objetos que hablaban de un tiempo que había quedado atrapado en la memoria de otros. Al abrir una de las cajas, un viejo álbum de fotos llamó su atención. Las imágenes eran de su infancia, y a medida que pasaba las páginas, la nostalgia se mezclaba con una creciente insatisfacción. Había tantas cosas que nunca había preguntado, tantas historias que se habían perdido en los recovecos del silencio. El rostro de su padre, con la mirada enigmática, reflejaba un pasado lleno de sombras. Esa conexión le reveló un aspecto desconocido y latente en ella, la curiosidad como motor del cambio. Con ese descubrimiento, comenzó a tomar notas,
con cada palabra acercándose más al corazón de su historia familiar. Escribía con fervor, cuestionando, ¿quién era realmente su padre? ¿Qué secretos lo habían llevado a su vida actual? Esa búsqueda personal instigó la necesidad de hacerse las preguntas adecuadas. Comprendió que debía superar su miedo y adentrarse en la vulnerabilidad si quería encontrar la verdad. Cuando Luis apareció, Valentina lo notó más colaborador que nunca, motivado en sus propias indagaciones. He hecho algunas llamadas, dijo mientras dejaba un par de documentos sobre la mesa. Creo que tenemos un par de pistas que seguir. Pero antes, ¿qué has descubierto tú? La forma en que las palabras de él cambiaban su actitud le daba a Valentina una chispa de esperanza. Conversaron durante horas. Luis compartió su hallazgo sobre una conexión entre su padre y un excompañero de trabajo que, según se rumoreaba, había tenido conflictos con el hombre que buscaban. Valentina, por su parte, leyó en voz alta fragmentos de las cartas de su padre, tratando de descifrar el tono de aquellos escritos antiguos. Mientras se sumergían en el pasado, la conexión se volvía tangible, entrelazándose con sus presentaciones individuales. Volaron de la incertidumbre al potencial y ese espacio compartido se llenaba de profundas reflexiones. Ambos sintieron que estaban tejando una red que podría atrapar la verdad. Sin embargo, a medida que se acercaban a la revelación de su pasado, Valentina no podía sacudirse la sensación de que estaban jugando con fuego. El temor a lo desconocido resurgió, inquietante y palpable. ¿Qué pasará cuando descubramos la verdad?, cuestionó, un hilo de ansiedad en su voz. Luis la miró fijamente. A veces, Valentina, la verdad duele. Pero lo que venimos a conocer es parte de nosotros, y tenemos que ser fuertes. La fortaleza que buscamos no es solo para enfrentar el futuro, sino también para reconciliar el pasado. La suya era una sabiduría que resonaba. La búsqueda se había transformado. No solo buscaban respuestas externas, estaban dispuestos a enfrentar sus propios demonios, sus miedos, todo aquello que habían reprimido. Pero una sombra permanecía, realmente estaban listos para las verdades que se avecinaban. Mientras Valentina dudaba, una idea inusitada tomó forma en su mente. Tal vez el camino hacia la verdad no se hallaba en los secretos revelados, sino en las historias de aquellos que conocían a su padre. Y así, una nueva estrategia surgió: entrevistar a quienes habían compartido época con él. Esta nueva metodología prometía exponerse a más emociones, pero también gestó la necesidad de confrontar su pasado y el de su familia. Valentina alzó la mirada hacia Luis, empezando a trazar mentalmente la lista de personas que podrían ser claves y al mismo tiempo asustándola. Estamos un paso más cerca, ¿verdad?, dijo, tratando de convencerse a sí misma. Ambos sintieron un cosquilleo de anticipación, pero la latente inquietud de lo que descubrirían al final de ese camino los empujó a seguir adelante. ¿Serían capaces de soportar lo que estaba por llegar? Esa pregunta pendía en el aire, llena de significados ocultos, mientras Valentina se preparaba para la próxima fase de su búsqueda. La decisión de avanzar era clara, pero el verdadero reto apenas comenzaba. La mañana siguiente, Valentina se despertó con un torbellino de emociones. Había dormido poco, sumida en un constante vaivén de pensamientos. Su mente giraba en torno a la nueva estrategia: contactar a aquellos que habían compartido la vida de su padre. La incertidumbre la abrumaba, pero también generaba un fuego interno que la impulsaba a avanzar. Mientras se vestía, repitió mentalmente la lista de nombres que había esbozado en el papel. Cada uno representaba una oportunidad no solo de descubrir más acerca de su padre, sino de conocerse a sí misma a través de los ojos de otros. La idea de adentrarse en el mundo de las memorias ajenas le resultaba tanto liberadora como aterradora. ¿Qué verdades descubriéndose en relatos ajenos? ¿Qué sombras aún por iluminar responderían a sus preguntas más íntimas? El primer contacto fue con Clara, una amiga de la infancia de su padre. A través de un mensaje de texto, Valentina pidió reunirse con ella. Fue un acto de valentía que la dejó inquieta, pero no había vuelta atrás. A medida que el día avanzaba, la ansiedad se convertía en una mezcla de anticipación y miedo. El miedo a que las historias que pudiera escuchar amenazaran sus conceptos de familia y herencia. Valentina llegó al café donde habían acordado encontrarse. El aroma del café recién hecho llenaba el ambiente, pero fue su corazón el que latía acelerado al entrar. Clara, con su cabello plateado y una mirada que destilaba sabiduría, la recibió con calidez. Las conversaciones iniciales se deslizaron suavemente hacia recuerdos, pero Valentina sabía que debía guiar la charla hacia lo que realmente necesitaba saber.
¿Mi padre cómo era realmente? Preguntó Valentina, sus ojos fijos en Clara. La mujer se quedó en silencio unos momentos, como si estuviera buscando el hilo de sus palabras. Tu padre era un hombre complejo siempre guardando algo. La frase hacía eco en la mente de Valentina, haciéndola cuestionar la esencia misma de su padre. Eso impulsó su curiosidad, obligándola a encajar las piezas de un rompecabezas familiar que nunca había sabido que existía. A medida que Clara compartía anécdotas, la mirada de Valentina se intensificó. Su padre, el hombre que había idealizado, se deslastraba lentamente de la imagen ficticia que había creado en su mente. Las historias de risas se entrelazaban con relatos de desdichas. Un lado oscuro comenzaba a proyectarse, y Valentina sentía que, aunque le doliera, esas verdades eran las que realmente necesitaba. Los recuerdos de Clara fueron alimentando la curiosidad ardiente de Valentina. Empezó a entender que cada revelación no solo la acercaba a su padre, sino que también desvelaba aspectos de ella misma que había estado ignorando. Se dio cuenta de que había estado albergando un miedo subyacente a desenterrar el pasado, el temor a las conexiones que podría hacer y, sobre todo, a la posibilidad de descubrir una parte de sí misma que temía no conocer. La conversación se tornó más profunda y se colmó de emociones densas. Cada respuesta de Clara no solo alimentaba su búsqueda, sino que levantaba un velo sobre sus propias preguntas existenciales. ¿Qué partes de su padre vivirían en ella? La fragilidad de esos vínculos resultó ser a la vez conmovedora y aterradora. Al finalizar la cita, Valentina se sintió más pesada, pero también empoderada. Había dado un paso monumental, uno que estaba en sintonía con la búsqueda incesante de su identidad. Se despidió de Clara, dándole las gracias por abrirle su corazón. Mientras caminaba hacia su auto, la sensación de fragoroso caos interno se centró en un nuevo propósito. La búsqueda genuina de las historias relacionadas con su padre se había convertido en una brújula que le señalaría su propio trayecto. Sin embargo, cuando volvió a casa, el eco de las palabras de Clara resonaba en su mente. La imagen de su padre, una figura que su instinto había idealizado, ahora se iba desdibujando hacia una realidad más complicada. Y de pronto, una nueva pregunta arremetió en su pecho: ¿se atrevería a enfrentar a los otros mencionados por Clara, quienes quizás traían historias aún más intrincadas y dolorosas sobre su progenitor? El desafío estaba claro, y la necesidad de buscar a los demás se convirtió en su imperativo personal. Sin embargo, el miedo, ese viejo conocido, también estaba presente, susurrándole que lo que estaba a punto de descubrir podría sobrepasar su capacidad de aceptación. Con la mente agitada y el corazón palpitante, fue consciente de que el próximo encuentro sería crucial. La verdad sobre su padre podía cambiarlo todo, su percepción de sí misma, su legado, incluso su futuro. Mientras la noche caía, Valentina se sentó a escribir un mensaje a otra de las personas de su lista, con una mezcla de determinación y temor. Cada palabra era un pacto consigo misma, no había marcha atrás, el viaje apenas comenzaba y las respuestas que anhelaba cada vez se sentían más al alcance, pero la única certeza a la que se podía aferrar era que el camino solo se amplificaba en complejidad. ¿Estaría preparada para afrontar las revelaciones que la esperaban? Valentina se despertó al amanecer, una mezcla de incertidumbre y determinación en su pecho. La noche anterior había pasado en claro desvelo, sus pensamientos atados a la idea de lo que podía descubrir. Había tomado la decisión de contactar a Daniel, un antiguo compañero de su padre, cuya relación con él era un enigma en su vida. Sin embargo, ahora, frente a su agenda, sentía que el desafío se intensificaba. Cada historia que había escuchado de Clara parecía abrir más puertas, pero también más preguntas que amenazaban con abrumarla. Una rápida decisión, sin más dilación, Valentina redactó un mensaje a Daniel. Sus dedos se movieron con agilidad sobre la pantalla, más seguros que su mente. Hola, Daniel. Me gustaría hablar contigo sobre mi padre. Hay cosas que me gustaría entender mejor. ¿Podríamos reunirnos? Cada palabra existía en un fino equilibrio entre valentía y miedo. En su interior, un pensamiento la atormentaba: realmente quería conocer la realidad que podía descubrirse al abrir la puerta a su pasado. El resto de la mañana fue un torbellino de emociones. Entre la rutina cotidiana, Valentina sentía que los minutos se deslizaban demasiado rápido. Optó por distraerse con trabajo para calmar la inquietud. Pero la urgencia latente de la reunión próxima la mantenía en un estado de alerta. Evaluó cómo su vida profesional había sido un punto de estabilidad, una zona de confort construida cuando su padre había pasado a ser un recuerdo distante. Su trabajo, su pasión por la fotografía,
siempre había sido un refugio seguro. Sin embargo, se percató de que quizás debía integrar a su padre en su narrativa personal. ¿Qué tan sólido sería su legado una vez que conociera su historia real? Por la tarde, recibió una respuesta de Daniel. Aceptaba reunirse con ella y le proponía un café en un pequeño lugar que ambos conocían, La Esquina. Valentina sintió una punzada de nerviosismo mientras miraba la hora avanzar en el reloj. Era como si su corazón marcase el tiempo, eléctricamente consciente de la inminente revelación que podía cambiar todo. Esa tarde, el café estaba casi desierto, lo que resultaba en un ambiente casi íntimo. Cuando Daniel llegó, su rostro reflejaba una mezcla de nostalgia y tacto. Había en él algo familiar, un eco de su padre que no podía ignorar. A medida que la conversación se desenvainaba, Valentina buscó establecer un equilibrio entre la curiosidad y el respeto. ¿Cómo era mi padre realmente?, preguntó, sintiendo un nudo formarse en su estómago. La pregunta flotó en el aire entre ellos como una densa niebla. Daniel dudó, sus ojos escaneando el café antes de fijarse en ella. Era un soñador. Pero también tenía sus demonios. Siempre estaba buscando algo más que lo que tenía. Esa respuesta sembró una inquietud en Valentina, haciéndola reflexionar sobre las sombras que podía haber arrastrado a lo largo de su vida. Mientras compartían anécdotas, se dio cuenta de que cada palabra de Daniel era un nuevo hilo que la conectaba con su padre, un puzzle cuyos fragmentos se volvían más y más oscuros. Las historias sobre las luchas y los fracasos de su padre, aquellas que habían estado escondidas tras una sonrisa amable, comenzaban a cobrar forma, y con cada revelación, Valentina se adentraba más en el vasto desconocido de su propia identidad. Cada relato no solo buscaba ilustrar la vida de su padre, sino también abrir la puerta a conversaciones sobre sus propios miedos y aspiraciones. ¿Se atrevería a enfrentarlos también? Aceptar la complejidad de la humanidad no resultaba fácil. En ese momento, sintió que sus cimientos comenzaban a tambalearse. ¿Qué pasaría si algunas de esas luchas las llevaba también en su interior? Sin saberlo, mientras se despedían, la sombra de la incertidumbre la envolvió. Las palabras de Daniel la abrumaron. Tu padre buscaba un propósito, y a veces el camino está lleno de obstáculos que no podemos anticipar. Valentina comprendía que su búsqueda no solo era un ejercicio de descubrimiento, sino un viaje doloroso que la confrontaría con sus propias inseguridades. Esa noche, en casa, un nuevo impulso la asaltó. ¿Y si comenzaba a plasmar sus descubrimientos en su arte? La fotografía podría ser la herramienta que la ayudara a comprender su identidad y la de su padre, revelando no solo lo que había sido, sino también lo que podría llegar a ser. En ese momento de contemplación, se dio cuenta de que su historia apenas comenzaba a tomar forma, y se encontró más dispuesta que nunca a desentrañar los oscuros matices que su legado significaba. Pero, justo antes de irse a dormir, recordó las últimas palabras de Daniel y sintió un escalofrío. Había mencionado a otros que también habían conocido a su padre, a quienes había tratado de evitar. Esos encuentros podrían ser cruciales, pero, paralelamente, podrían desatar todo un mar de emociones que aún no había enfrentado. Un nuevo dilema se presentaba: ¿sería capaz de entrar en ese abismo incierto, o se detendría en la orilla, temerosa de lo que pudiera encontrar? Mientras la pregunta se repetía en su mente, Valentina supo que no podía ignorarlo. Tenía que decidir su siguiente paso, y ese paso sería aún más decisivo que el anterior. ¿Se atrevería a enfrentar la oscuridad que potencialmente revelaría su propio espíritu desgarrado? La única certeza era que el próximo encuentro podría determinar el rumbo de su vida. Valentina despertó con el sol ya alto en el cielo, sus pensamientos orbitando en torno a las decisiones que debía tomar. La noche había sido una mezcla de ansiedad y emoción, cada sombra en la habitación parecía recordarle la dualidad de su legado familiar. La revelación de Daniel la había dejado con ganas de ahondar más, pero también había activado un temor latente: descubrir lo que había detrás de la fachada de su padre podría desencadenar una tormenta emocional en su vida. Tomó su cámara y salió a la calle. La fotografía siempre había sido su refugio, y hoy más que nunca, sentía que cada disparo podía capturar no solo el mundo que la rodeaba, sino también sus propias emociones. Sin embargo, en lugar de encontrar la paz, se sintió como un actor en un drama que no comprendía del todo. Cada imagen parecía contar una historia que se entrelazaba con las palabras de Daniel, un eco distante de su padre que resonaba en su interior. Valentina se dirigió hacia el parque, un lugar que solía aprovechar para reflexionar. Allí, la luz filtrada entre las hojas de los árboles le ofrecía la calma que necesitaba. Pero, a medida que revisaba sus fotos, se dio cuenta de que había algo más que debía registrar: su propia historia.
¿Qué significaba cada imagen en el contexto de su búsqueda personal? La idea de plasmar sus descubrimientos sobre su padre en su arte comenzó a tomar forma con más claridad. Cada foto tendría un propósito, contar una historia que no era solo sobre el pasado, sino también sobre su presente y futuro. Pero el arte podía ser un arma de doble filo, como plasmar los secretos dolorosos sin que eso la destruyera a ella en el proceso. Esa tarde, se sentó en una mesa del café donde había hablado con Daniel, un lugar que ahora le traía una carga emocional. ¿Estaría dispuesta a entrar en esos espacios que había estado evitando? La idea de conocer a los otros que habían compartido la vida de su padre la aterrorizaba, pero era un paso que debía dar. Si quería entender por completo quién era, debía enfrentar no solo su historia, sino también las del hombre que había dejado un vacío en su vida. Se tomó un momento para escribir nuevamente a Daniel, esta vez solicitando presentaciones a esas otras personas. Mientras escribía, su mente divagaba a los tiempos en que solía ver a su padre reír, contar historias que parecían inalcanzables. Esas memorias ahora se entrelazaban con la nebulosa certeza de que tras cada anécdota había un dolor oculto. ¿Te gustaría presentarme a algunos amigos de tu padre con los que tuviste contacto? Finalmente escribió, sintiéndose un poco más empoderada con cada palabra que tecleaba. La respuesta de Daniel llegó rápidamente, asintiendo a su pedido con una simpatía que la reconfortó. Hay un par de personas que estoy seguro que querrán hablar contigo. Te aviso tan pronto como pueda organizar algo. Aquel mensaje, aunque breve, se sintió como una doble espada, puesto que sembraba esperanza, pero también un pánico exponencial al enfrentar lo desconocido. Valentina pasó los días siguientes en un vaivén emocional. Entre sesiones de fotografía y la anticipación del próximo encuentro, decidió sumergirse en su trabajo. Cada salida con la cámara se convirtió en una terapia creativa. Ella no solo registraba lo visible, sino que buscaba simbolismos, significados ocultos en cada rincón de su ciudad. Cuando finalmente llegó el día prometido, Valentina sintió que cada nervio en su ser estaba a flor de piel. Evaluó la importancia de aquellos encuentros no solo para entender a su padre, sino para descubrir aspectos de sí misma que había mantenido en la sombra. La vida parecía ofrecerle un camino para finalmente dejar de ser espectadora de su historia y tomar el control de su propio relato. El encuentro se llevaría a cabo en un lugar que Daniel había escogido, una galería de arte donde solía exhibirse una variedad de trabajos. Un lugar lleno de historias, de encuentros y de desencuentros. Mientras caminaba hacia ahí, su corazón latía con fuerza, consciente de que cada paso la llevaba a la verdad, pero también a lo desconocido. Sin embargo, justo antes de cruzar la puerta, una oleada de dudas la detuvo en seco. ¿Estaba realmente preparada para escuchar lo que otros tenían que decir? ¿Y si esos relatos la destruyeran? La presión creció, y en un instante de ansiedad, se dio cuenta de que tal vez no solo se trataba de su padre, se trataba de ella, de su capacidad para enfrentar su propia historia y lo que había estado evadiendo por tanto tiempo. Ella estaba a punto de atravesar una puerta que podría cambiarlo todo. Con un último respiro profundo, se encontró lista para dar el próximo paso, la decisión claramente delineada, desentrañar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Pero en ese instante, se preguntó, ¿qué pasaría si la realidad que encontraba era más oscura de lo que había imaginado? ¿Y si la conexión con su padre se tornaba un espejo que reflejaba sus propios temores? La incertidumbre emergía como una sombra alargada, mientras el futuro comenzaba a dibujarse ante ella como una página en blanco, en la cual su historia aguardaba ser leída. Esa noche, mientras la ciudad seguía latiendo fuera, Valentina se preparaba no solo para escuchar, sino para confrontar. Con el corazón acelerado y una nueva determinación, valiente, dio un paso hacia su propio destino, pero al mismo tiempo, una pregunta inquietante se asomaba en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por el entendimiento de su propia identidad? Valentina cruzó la entrada de la galería, un mundo de arte, luces y sombras que la recibió como una brisa fresca. Sin embargo, su mente seguía agitada por las preguntas que no podía silenciar. Mientras sus pasos resonaban en el suelo pulido, el eco de la incertidumbre la perseguía. Aquí estaba, dispuesta a enfrentar lo que otros podrían revelarle sobre su padre, pero también estaba consciente de las verdades que pudieran golpearla de regreso. Al llegar a la sala principal, notó las obras expuestas, cada una contaba historias de sueños, traumas, y la complejidad de la vida humana. Se detuvo frente a una fotografía en blanco y negro que capturaba la esencia de la soledad. Esa imagen resonaba en su alma, reflejando no solo su búsqueda, sino también el vacío que había sentido desde la partida de su padre. Mientras se movía por la galería, vislumbra las caras de quienes esperaban. Daniel la saludó con un gesto alentador, y junto a él, un par de personas de edad avanzada.
Uno de ellos, un hombre de barba canosa y mirada intensa, levantó la mano y sonrió. «Eres Valentina, ¿verdad? Hablamos de ti. Soy Miguel, amigo de tu padre». El saludo la impactó. La conexión que sentía era palpable, una corriente entre el pasado y el presente. Se sentó en un pequeño grupo que se formó, y empezó a escuchar sus historias. Mientras lo hacían, Valentina se sintió como si cada relato en conjunto tejiera una manta sobre su vida, donde cada hilo representaba una faceta del hombre que había perdido. Miguel comenzó a contar anécdotas que llenaban los vacíos que aparecían en la memoria de Valentina. Describió a su padre como un hombre lleno de carisma, alguien que vivía intensamente, pero que también llevaba consigo sombras que lo perseguían. A cada palabra, Valentina absorbía la realidad de que su padre era complejo, un ser humano lleno de contradicciones. Sin embargo, no todo era amor y alegría. Mientras otros compartían momentos de risa, Valentina notó que había un susurro de tristeza subyacente. Miguel habló de batallas personales, de luchas que su padre había enfrentado con una resolución que, a veces, se transformaba en frustración. Las sombras que había enfrentado eran parte inherente a su ser, y eso la impactó. A medida que la conversación avanzaba, Valentina encontró espacio para compartir también. Habló de su propia verdad, de cómo su vida había sido definida por el eco de la ausencia y de cómo las palabras que contaban la historia de su padre la inquietaban. La conexión se hizo más profunda cuando Miguel la animó a ver esa herencia no como un peso, sino como un relato intergeneracional que debíamos aprender a contar. En ese intercambio, Valentina sintió que comenzaba a transitar un camino de transformación. La narrativa que había temido enfrentar empezaba a revelar matices. Se dio cuenta de que, aunque su padre había llevado secretos, también había amor y resiliencia que podía abrazar. La frágil red entre su pasado y presente se entrelazaba bajo la luz de esas historias, haciéndola sentir menos sola, pero al instante, la conversación cambiaba de dirección. Una mujer mayor, que había estado en silencio, interrumpió con la voz temblorosa. «Hay algo que debes saber, Valentina. Tu padre estuvo en situaciones que él nunca compartió, obstáculos que lo habían marcado de maneras que no puedes imaginar». Su tono se ajuntó con una carga emocional que resonó en el aire. Una punzada de ansiedad atravesó el pecho de Valentina. ¿Qué más se estaba ocultando en el silencio de su padre? Mientras esperaba que la mujer continuara, la inquietud crecía dentro de ella, un eco claro de que ahora no solo estaba volcando su mirada hacia el pasado, sino que también se preparaba para enfrentar algo que podría cambiar todo lo que pensaba saber sobre su padre. La revelación latente vibraba en el aire, y Valentina sintió que la verdad la llamaba, como un faro que surgía entre la bruma. Se adentraba en un territorio turbulento, donde cada palabra podría encontrar la forma de reconfigurar su identidad. ¿Está lista para descubrir una historia que podría definir no solo su pasado, sino también su futuro? A medida que la mujer comenzaba a hablar, Valentina supo con certeza que esa noche todos sus miedos y esperanzas convergerían en una verdad que estaba a punto de ser revelada. La mujer respiró hondo, como si las palabras le costaran una eternidad. Tu padre estuvo en una guerra, Valentina. No solo como espectador, sino profundamente involucrado. Hizo cosas que pesaban en su alma, cosas que le resultaba difícil compartir. Algunas de esas decisiones lo marcaron de maneras que nunca pudo superar. Las palabras cayeron en el corazón de Valentina como un balde de agua fría, drenando la calidez que había comenzado a sentir. Cada ínfimo fragmento de su identidad era remecido. Se sintió como un náufrago en medio de un océano turbulento, luchando por mantener la cabeza sobre el agua. ¿Qué guerra? ¿Qué le ocurrió realmente? Las preguntas brotaron en su mente, atormentándolas. Miguel, notando el cambio en la atmósfera, intentó suavizar el golpe. Lo que vivió no define al hombre que conociste. Recordemos a David como el padre amoroso que trató de ser. Sin embargo, su pasado siempre estuvo ahí, en un rincón oscuro. La culpa que llevó lo transformó y, en ocasiones, lo alejó. Valentina se sintió como si le hubieran quitado una venda de los ojos. En cada encuentro había sentido la falta de respuestas, y ahora se daba cuenta de que esas respuestas estaban ligadas a un dolor del que ella no había tenido ni idea. Todo lo que había conocido, su imagen del padre, comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. De repente, una serie de recuerdos comenzaron a pulular en su mente, las sombras de su infancia asomando con vigor. Miró hacia Miguel con la ira aún burbujeante y las emociones a flor de piel. ¿Por qué todos guardaron silencio?
¿Por qué nunca se lo contaron a nadie? Soy su hija. Su voz, distante de ser un susurro, resonó en el ambiente. Porque a veces el dolor se convierte en un peso tan abrumador que las palabras enmudecen, contestó la mujer mayor, tratando de ofrecer consuelo mientras su mirada se posó en Valentina. La gente tiene miedo de revivir lo que le costó tanto, y el silencio puede ser un refugio. Sin embargo, Valentina no estaba dispuesta a ser una presa de la historia silenciada. En su interior, una llama había comenzado a encenderse, y con ella, el impulso por investigar la verdad se volvió cada vez más potente. Se preguntó, ¿qué significa realmente conocer a alguien si ignoras los aspectos más oscuros de su vida? Mientras los relatos continuaban, su mente divagó, dándose cuenta de que necesitaría tomar las riendas de su propia narrativa. La historia de su padre no solo le pertenecía a él, era parte de su propia identidad. Debía indagar más, descubrirlo todo, no solo para entenderlo a él, sino para entenderse a sí misma. Tomando una decisión, Valentina interrumpió a los demás. ¿Puedo ver los documentos que mi padre dejó? Quiero saber más. Quiero escuchar a quienes lo conocieron. La determinación en su voz era palpable. La noche no estaba destinada a terminar ahí, las palabras sorprendieron a todos, pero Valentina sintió que esa era su misión. Necesitaba desentrañar los secretos que su padre había escondido, no solo para reconciliarse con su legado, sino también para descubrir su propia resiliencia frente al dolor. En aquella sala, esa búsqueda se había convertido en un retorno a su propia fortaleza, con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Valentina escuchó los murmullos de aprobación de los asistentes. Las historias de su padre irían más allá de la pena, se convertirían en el motor de su reconstrucción personal. Lo que finalmente había estado en juego no solo era una verdad sobre su origen, sino una oportunidad para repensar su futuro. Mientras la conversación continuaba, un nuevo objetivo se formó en su mente. Tendría que bucear en el pasado, conversar con más personas, indagar en los lugares que conservaran la memoria de su padre. Pero a medida que le daba vueltas a esta idea, su corazón latía con más fuerza. Si se asomaba al abismo de su pasado, ¿qué otros secretos podrían salir a la luz? Valentina sabía que el camino no iba a ser fácil. Con cada paso, la incertidumbre crecía, hasta que, en un momento de epifanía, se sintió lista para abrazar lo que había por conocer. Esta historia no solo era de su padre, era una historia de transformación, un acto que iba más allá del pasado, llevándola hacia un futuro que ella empezaba a soñar. La determinación ardía en su pecho mientras su mente esbozaba planes y posibilidades. ¿Seré capaz de enfrentar la verdad, no importa cuán dolorosa sea? La duda quedaba flotando en el aire, ahora impregnada de un afán nuevo. La mirada de los demás la alentaba, pero la verdadera respuesta solo podría descubrirla a medida que se enfrentara a lo desconocido. El camino que se dibujaba ante ella era incierto, pero Valentina estaba decidida a dar cada paso. Sin embargo, mientras se adentraba en su resolución, un murmullo en la sala la hizo detenerse. Valentina, espera, dijo una voz familiar. Hay algo más que debes saber sobre tu padre y su pasado. El corazón de Valentina se detuvo, sabía que la revelación que seguía podría cambiar todo nuevamente. Sus ojos se abrieron, y sintió que su mundo comenzaba a girar una vez más. ¿Qué más le esperaría en este viaje hacia la verdad? Valentina se quedó paralizada, con el corazón latiendo desbocado. La voz que había interrumpido su fluir de pensamientos era la de Miguel, el amigo de su padre. La tensión en la sala se hizo palpable mientras todos volvían a centrar su atención en ella. Las miradas estaban cargadas de anticipación, como si todos supieran que el próximo giro de los acontecimientos podría desvelar algo que había permanecido enterrado. Hay algo más que debes saber sobre tu padre y su pasado, repitió Miguel, su expresión seria. No solo estuvo en la guerra, su vida estuvo marcada por decisiones difíciles que lo perseguían. Pero eso no es todo. Cuando él decidió dejar todo atrás, lo hizo para protegerles a ti y a tu madre de un pasado del que él nunca se sintió digno. Valentina sintió que su mundo se tambaleaba. El velo que cubría su historia familiar se hacía más delgado, y con cada frase que Miguel pronunciaba, ella comenzaba a vislumbrar un pasado que había sido un laberinto de secretos. ¿Protegernos de qué? La pregunta salió de sus labios casi sin querer, impulsada por la urgencia de desentrañar la verdad. Miguel se tomó un instante, buscando las palabras adecuadas. En la guerra, enfrentó dilemas morales, situaciones donde debió decidir quién viviría y quién no. Atravesó experiencias que marcaron su alma. Algo así puede cambiar a una persona, Valentina.
Tu padre se convirtió en alguien que luchaba contra sus propios demonios, pero siempre trató de que tú y tu madre tuvieran una vida sin sombras. Cada palabra pesaba como una losa sobre los hombros de Valentina. Su percepción de su padre se fragmentaba nuevamente. El hombre que había idealizado, uno que siempre parecía ser un refugio, estaba convirtiéndose en una figura compleja, entrelazada con sombras que ella nunca había comprendido. Sin embargo, en esa mezcla de pánico y revelación, algo comenzó a convertirse en luz. Se dio cuenta de que el viaje que había emprendido no solo era para descubrir a su padre, sino también para encontrar su propia voz. ¿Qué sucedió después? ¿Por qué no me habló de esto? La frustración se filtró por los bordes de su voz. Miguel bajó la vista, como si la respuesta estuviera escondida en la mesa entre ellos. El dolor de la guerra lo estigmatizó. Mi amigo no pudo enfrentar su pasado. Decidió cargarlo él solo. Temía que al contarles, pudieran verlo como a un monstruo, no como el hombre amoroso que querían. Solo sabía protegeros. Valentina entendió en ese instante que su búsqueda de la verdad ahora la conectaba con su padre de una forma diferente. La compasión reemplazó la rabia por las omisiones de él. Comprendía que el silencio de su padre no provenía de la falta de amor, sino de la incapacidad de compartir su carga más profunda. Lo que has aprendido te dará la fortaleza que necesitas, dijo Miguel, interrumpiendo sus pensamientos. Pero ahora, debes decidir cómo usar esa historia. No puedes cambiar lo que ocurrió, pero sí puedes darle un nuevo significado. De repente, todo cobró sentido. Valentina entendía que su búsqueda era más que resolver un enigma familiar. Era una forma de reconciliarse con su historia, de convertirse en quien realmente quería ser. Con la cámara como aliada, ella podría redefinir su legado, no solo llevándolo hacia adelante, sino transformando las cicatrices en arte. En ese momento de revelación, el terror de enfrentar la oscuridad halló una tenue luz, guiándola hacia la salida. Voy a contar su historia. La historia de un hombre imperfecto, un hombre que amó y luchó, pero que también padeció. Estoy lista para la verdad. Estoy lista para crear. El eco de su voz reverberaba en la sala, marcando un punto de inflexión en su vida. Mientras compartía su decisión con los presentes, su voz adquiría fuerza. Las historias del pasado se fundían con su propia narrativa. La vulnerabilidad de su padre no significaba debilidad, sería el hilo conductor de su nueva obra. Valentina comenzó a trazar planes de cómo capturar imágenes que contarían tanto de la lucha como del amor inquebrantable que había existido. Juntos, el legado de su padre y el de ella podían fusionarse en una obra única, como un cuento de lo que significa realmente vivir. El grupo pareció resonar con su declaración y entre ellos surgieron murmullos de apoyo. Valentina sintió que estaba abriéndose camino a través de un mar de emociones, surgiendo no solo como la hija del hombre en el que se había convertido, sino como una joven decidida a honrar su memoria y su lucha. Aunque los secretos continuarían iluminándose y oscureciéndose, Valentina se sentía más fuerte que nunca. Ya no había lugar para la culpa o el lamento, su historia estaba siendo reescrita. Sabía que existían caminos complicados por recorrer, que su arte podría contar historias que le abrirían nuevas heridas. Sin embargo, estaba lista para enfrentarlas. La auténtica valentía radicaba en mirar hacia atrás sin ceder a la oscuridad. Con una nueva resolución, se despidió de aquellos que la rodeaban con un cálido agradecimiento en el corazón. Cada paso que daba hacia el exterior era una declaración de intenciones. La vida que vivirían en adelante significaría tener el control de su propia historia. Con cada fotografía, cada imagen, ella comenzaría a construir su propio legado, uno donde su padre y su propia verdad coexistirían. Valentina sonrió mientras caminaba. Sabía que el viaje no estaba completo, sin embargo, había forjado un camino que prometía ser significativo. Estaba preparada para afrontar lo que viniera, no solo por su padre, sino por sí misma. La imagen de su futuro ya no era una sombra, sino una promesa vibrante. Había logrado la realización no solo de su historia, sino también de quien era, una valiente mujer dispuesta a compartir su verdad. Ahora, más que nunca, el viaje apenas comenzaba. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartirlo.
Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de ayudar al canal a través de estas acciones. Únete a la comunidad hoy.